Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Bienvenidos a nuestra cuarta clase ya de este programa Uno Capacita. Las recomendaciones las volvemos a repetir nuevamente. Se les pide a todos, por favor, sus micrófonos, mantener en silencio mientras nuestro exponente está en su disertación. También recordarles, ¿no?, que el formulario ya se ha cerrado el día de ayer. Por lo tanto, los estudiantes que quieran su certificado tienen que haber estado registrados. Los docentes también que quieran su certificado tienen que estar registrados en nuestro formulario. Bueno, para la toma de asistencia, como todas las noches lo hemos estado haciendo, vamos a editar una palabra clave al inicio y una palabra clave al final. Antes de terminar la reunión, les enviaré el enlace del formulario al chat del grupo. Se les pide también estar atentos en el chat. Cualquier pregunta la pueden despejar en el chat. Si desean prender su micrófono, pueden levantar la mano. Así también el docente podrá verlo, podrá escucharlo y leerlo. Teniendo ya un buen número de participantes, les puedo decir la primera palabra clave. La primera palabra clave es herramientas, con S al final, o sea, en plural. Herramientas. No importa si es mayúscula, minúscula, lo único que importa es que la palabra sea en plural. Herramientas. Muy bien. Teniendo listo la primera palabra, le damos la bienvenida a nuestro exponente de hoy. Bienvenido, ingeniero Fauci Augusto Irazoque, profesional con amplia experiencia en el ámbito académico, administrativo y de gestión de calidad. Es licenciado en Administración Petrolera y cuenta con una maestría en Educación Superior Tecnológica, además de diversos diplomados y especializaciones en educación, investigación, calidad e innovación educativa. Actualmente se desempeña como docente universitario en reconocidas instituciones de educación superior, impartiendo asignaturas relacionadas con bioestadística, metodología de la investigación, matemáticas aplicadas e informática médica. Asimismo, ha participado como tribunal evaluador en programas de maestría y en procesos de formación académica especializada. Su trayectoria profesional combina experiencia en proyectos industriales, gestión de calidad y docencia universitaria, destacándose por su compromiso con la innovación educativa, el uso de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y a la formación integral de futuros profesionales. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. La clase es suya. Muy bien, muchísimas gracias por la introducción. Darle las buenas noches a todos los colegas aquí presentes. Bueno, ya vieron la parte introductoria de mi persona y vamos a dar inicio a esta capacitación, el cual habla sobre el análisis y la presentación de datos cuantitativos, pero con el enfoque a la investigación científica. ¿Qué podemos comprender sobre este tipo de análisis y presentación de datos cuantitativos? Primero, ¿me escuchan bien, perdón? Se lo escucha, Muchísimas doctor. gracias. Como indicó, para activar su micrófono y despejamos dudas. Hay que tomar en cuenta sobre ese análisis y presentación de datos cuantitativos, una elaboración o también nos va a permitir llegar a transformar esos números que han sido recolectados para su respectivo análisis, que van a ser transformados justamente en lo que es la evidencia objetiva, datos confiables, y también nos va a colaborar a generalizar esa información. Por tanto, voy a comenzar a compartir pantalla
¿Se puede ver la presentación? Muy bien, Sí, muchísimas sí, gracias. sí. Bien, hay que tomar en cuenta la parte teórica de lo que son los análisis y la presentación de estos datos. Si bien me gustaría la participación de algunos de ustedes, si me podían colaborar, ¿cuál es ese proceso que tienen como base a realizar el análisis de presentación de datos cuantitativos? Que tengan conocimiento. Por favor, pueden participar. ¿Puedes repetir la consulta, Lisa? ¿Cuál es el proceso base que manejan para un análisis y presentación de datos cuantitativos? El procedimiento, el paso a paso, el que manejan para trabajos investigativos, así sean para presentar a los estudiantes o elaborar algún trabajo personal. Bien, aquí tenemos al licenciado Mauricio Claure, indica obtención, organización, procesamiento y presentación. Muy bien, son puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Pero vamos por la parte conceptual. Cabe decir de que este análisis y presentación de datos cuantitativos es la parte fundamental, todo lo que encuentra rollo de los cuatro capítulos principales. La parte introductoria metodológica y la parte de análisis y resultados donde se llega a aplicar la parte estadística de una investigación. A eso ya, bueno, adicionaría el tema de los anexos, que ya son complementos dentro del desarrollo. Nos va a colaborar a transformar esos datos numéricos justamente en una información que nos va a colaborar en lo principal, que es la toma de decisiones, que también nos va a dar esa interpretación científica y también la generación de conocimiento, así sea de manera personal o de lo que vayamos a transmitir. Dentro de lo que es el contexto de la parte universitaria, en este caso los docentes, tienen que llegar a tener un cumplimiento de un rol principal o esencial al llegar a orientar a nuestros estudiantes en lo que es la selección correcta de este método estadístico para la interpretación de estos resultados. Es necesario llegar a comprender cada uno de estos pasos, ya que son consideradas herramientas eh, para el análisis estadístico. Y eso está enfocado a la metodología. Y eso desde el enfoque cuantitativo, este desarrollo. Cabe decir que vamos a hablar inclusive de las variables, dónde nacen el desarrollo de estas variables, cómo llegamos a descomponer estas variables, viendo desde el punto de vista de la operacionalización de las variables, cómo nacen los objetivos para poder ser enfocados a este análisis de datos. Es importante decir que el análisis de estos datos va a ser considerado ese procedimiento donde se llega complicado o difícil, pero sí hay que seguir el siguiente orden, de llegar a recolectar, organizar, resumir y no olvidar la parte de la interpretación de esos datos. Ya ha sido, ¿cuál va a ser la finalidad de este análisis de datos? Vamos a poder llegar a describir esas características dentro de la población o una muestra, tomando en cuenta esta parte de la
población o muestra, también va a haber una sección en la que vamos a determinar la cantidad óptima para poder obtener un mejor análisis de resultados. Eso lo vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, otra de las finalidades va a ser la identificación de patrones o tendencias, hipótesis nula, o una hipótesis alternativa. Eso hay que tomar en cuenta de lo cuantitativo, el cual se plantea al inicio de la investigación y se sustenta durante el desarrollo hasta la conclusión del análisis de la misma. En cambio, cuando se llega a aplicar o contratar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, eso ya va a tener un análisis un poco más profundo, como por ejemplo, si es que se llega a determinar la normalidad de esos datos aplicando justamente la estadística y determinar qué tipo de pruebas van a ser aplicadas. Pueden ser pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. Una prueba ANOVA, un test student, un chi cuadrado, eso ya implica el desarrollo justamente de la contrastación de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. No es recomendable de que los primeros semestres lleguen a utilizar. Por tanto, en caso de trabajos por parte de los docentes para una maestría, un doctorado, sí ya es recomendable hacer la aplicación justamente de ese tipo de hipótesis. Otra de las finalidades es llegar a generar, conclusiones más científicas y la facilitación de la toma de decisiones, que eso es un punto fundamental al momento de obtener resultados de ese análisis cuantitativo. De las características del análisis cuantitativo, como su nombre lo indica, es justamente que se llega a realizar el trabajo por medio de datos numéricos. Aquí vamos a ver las variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Y también se llega a utilizar dentro del uso del procedimiento estadístico. Esta va a tener una característica de buscar la objetividad y al mismo tiempo generalizar esos resultados que han sido utilizados. También se emplean instrumentos estructurados, que vamos a ver más adelante qué tipo de instrumentos son utilizados, y va a requerir muestras o también poblaciones que vayan a ser representativas. Con el tema de la validación y el ordenamiento de un cuestionario, hay que tomar en cuenta que es una de las partes fundamentales también para la recolección de estos datos. Por tanto, es importante de que se llegue a validar ese cuestionario para poder obtener el ordenamiento de nuestras encuestas. Cabe decir que cuando se llega a construir esos procesos, es importante dentro de la metodología de investigación. Eso nos va a brindar la garantía de que ese instrumento que está siendo utilizado vaya a ser útil al momento de recolectar información importante, pertinente, desde luego confiable y que tenga coherencia con los objetivos de estudio. Pero, ¿qué quiere decir o qué es un cuestionario? Ese cuestionario es considerado un instrumento de recolección de datos, el cual va a estar compuesto por preguntas que prácticamente son estructuradas y ellas se van a encargar de obtener información, así sea de una población o también de una muestra. Los objetivos que va a tener el cuestionario, en este caso, es llegar a obtener información confiable, el poder medir esas variables de investigación. Aquí en la parte de las variables es importante llegar a identificar tanto nuestra variable independiente como dependiente, para que desde ahí podamos hacer el desarrollo del cuestionario. Y es ahí donde entramos con el tema de la operacionalización de estas variables. Otro objetivo nos va a facilitar el análisis estadístico, justamente para el tema del paloteo de la información, para poder verificar cuántas respuestas han sido obtenidas de esta cantidad de preguntas. Y desde luego el último objetivo va a ser generar evidencia científica. Eso nos va a colaborar bastante con el tema, como les había indicado anteriormente, la toma de decisiones.
Esta información dentro de la evidencia científica hay que tomar en cuenta, ya que si nuestro análisis como investigador tiene una visión de que los resultados van a ser positivos, pero sin embargo no son los que estábamos esperando, sigue siendo una investigación. Por tanto, se genera evidencia científica. Y eso no quiere decir que la investigación es errónea o esté mal, sino de que ya hay con ese tipo de obtención de evidencia, vemos qué decisiones podemos tomar. Tomando en cuenta esta parte inicial, me gustaría la participación de los presentes para ver si tienen alguna pregunta o duda con esta parte inicial. ¿No hay preguntas? Bien, vamos a continuar. Hay un papel muy importante que juega este cuestionario y es la validación del mismo. Al llegar a validar, nos va a permitir la comprobación de que esas preguntas que han sido realizadas realmente nos va a brindar el cómo vamos a medir esos datos que están siendo investigados. ¿Por qué es importante la validación de este cuestionario? El primero nos va a evitar errores metodológicos, nos va a evitar el poder obtener información que evidentemente nos va a dar un resultado, pero no es el que estábamos esperando. Va a haber la reducción de sesgos, vamos a obtener una mejora en la calidad de los datos y desde luego vamos a poder incrementar la confiabilidad científica. Eso es importante para que, por ejemplo, si estamos tomando en cuenta a estudiantes que van a desarrollar un cuestionario para una encuesta, ellos tienen que tomar en cuenta la importancia de la validación de las mismas, ya que estas preguntas pueden ser de manera generales o inclusive algunas pueden ser ambiguas y al momento de obtener información no sea lo que el encuestado vaya a poder responder. Pueden ser algunas preguntas confusas, inclusive algo poco coherentes con el tema que se le está planteando. Otro punto importante es la garantía de la coherencia que tiene que estar relacionado tanto con las variables como con los objetivos, así sea general o específico. Y vamos a ver el proceso de cómo se llega a elaborar y a ordenar un cuestionario. ¿Por qué es importante? El primer paso es llegar a definir el objetivo de la investigación. Antes de llegar a redactar o elaborar esas preguntas de un cuestionario para un cuestionario estructurado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en claro el tema de investigación, el problema de investigación, los objetivos, tanto general como específicos, que tienen que estar coherentes y relacionados con el tema, el planteamiento de la hipótesis y las variables que vayan a ser analizadas. Hay un proceso que no es algo rigurosa o que sea una reglamentación, que al momento de hacer el desarrollo, o mejor dicho, la operacionalización de estas variables en base a los objetivos, en este caso objetivos específicos. Sí es importante desarrollar, pero más importante es cuando desglosamos nuestras preguntas por medio de la operacionalización de las variables, pero en este caso la independiente y la dependiente. Esto nos va a brindar mejor desarrollo de las mismas. Como por ejemplo, vamos a tocar el siguiente tema, nivel de conocimiento sobre el VIH-Sida en estudiantes universitarios. ¿Cuál es el objetivo? El determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad del VIH-Sida. Y la variable que va a ser estudiar, conocimiento sobre la enfermedad VIH-Sida. Eso significa que, perdón, un segundo, vamos a proceder a operacionalizar esas variables. Esto es un punto fundamental, ya que colabora al análisis cuantitativo, porque desde ahí es donde nace el desarrollo del cuestionario para justamente
proceder con el tema del análisis. Esta operacionalización viene a ser el proceso dentro de la investigación cuantitativa y ella nos va a colaborar en lo que es la transformación de esos conceptos de las variables en elementos por los cuales vamos a poder medir y vamos a poder observarlas. Este proceso nos va a brindar la facilitación en lo que es la elaboración de ese instrumento. También nos va a colaborar justamente el tema de lo que es la recolección de los datos. También lo que es el análisis estadístico, qué tipo de estadística va a ser aplicada y sin dejar de lado la interpretación científica de los resultados que han sido obtenidos. Pero hay que tomar en cuenta y recordar qué es una variable. Esta variable prácticamente va a ser considerado una característica o un fenómeno o una propiedad que en otras palabras va a sufrir algún cambio o también va a tener diferentes o distintos valores dentro de la investigación que está siendo planteada. Como por ejemplo, ahí podemos ver en la pantalla, podemos ver lo que son las variables de la edad, peso, nivel de conocimiento, estrés académico, presión arterial, rendimiento académico. Son consideradas variables, ya que en el transcurso de la investigación, estas van a sufrir algún cambio. Pero ¿qué viene a hacer esta operación, o perdón, operacionalización de las variables? Este procedimiento consiste en llegar a convertir esa variable, ya sea la independiente o la dependiente, desde la parte teórica o conceptual, en lo que son los indicadores por las cuales van a ser medidas por medio de procedimientos específicos. Eso nos va a dar la transformación de esa variable en lo que son los indicadores, cómo va a estar siendo medida. Hay que tomar en cuenta, desde luego, la cantidad de preguntas que tienen que ser consideradas. Eso significa que se considera, hay la literatura que indica de que una cantidad óptima para poder recolectar datos son 10 preguntas, tomando en cuenta dos demográficas, ¿no? Edad y género. Y las demás 8 preguntas enfocadas justamente a las dos variables, 4 por medio de la variable dependiente y 4 por la variable independiente. Eso dependiendo del enfoque o del objetivo de la investigación. Con 10 preguntas se puede realizar un análisis cuantitativo de una manera efectiva. También la importancia de la operacionalización va a ser la selección de las técnicas estadísticas adecuadas para lo que es, nos colabora también con la reducción de ambigüedades metodológicas y nos va a dar la mejora dentro de la validez y la confiabilidad de esos datos que han sido recolectados. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, como anteriormente les había comentado, que existe la relación entre la variable y los objetivos de investigación. Estas variables, así sea la independiente o la dependiente, están relacionadas justamente con los objetivos de investigación. Es un proceso que hay que ir tomando en cuenta porque para el desarrollo de cada uno de los títulos principales, el investigador se tiene que realizar preguntas constantemente para poder encontrar la información pertinente e ir perdón, llenando el informe con información que va a tener coherencia con el tema. Pero hay que tomar en cuenta que esos objetivos nacen de manera principal de lo que es el problema de investigación. Por tanto, las variables van a estar eh, eh, derivadas de lo que son los objetivos.
o también se llegan a identificar de manera conjunta durante el desarrollo del trabajo investigativo. Pero física y la dependiente hacia la obesidad. Ahí tenemos un pequeño ejemplo para poder tomar en cuenta justamente la operacionalización de las mismas. Dentro del objetivo general del tema ya mencionado, va a estar como determinar la relación entre la actividad física y la obesidad en estudiantes universitarios. Ahí vamos a llegar a observar que esa actividad física va a ser considerada la variable independiente y la obesidad, que va a depender justamente de la actividad física, es declarada la variable dependiente. Por tanto, estas variables van a aparecer de una manera directa justamente dentro del objetivo general. Y como podrán ir viendo, todo eso va a ir desglosando desde lo que es el tema, en este caso el título del tema. Por eso hay que tomar en cuenta al momento de desarrollar nuestro tema, que es el factor importante de la investigación, para que de ahí pueda ir naciendo toda la información pertinente. Ahora, hay que tomar en cuenta esa relación entre lo que es el objetivo general y las variables. Aquí vamos a ver los dos puntos, tanto la relación de los objetivos específicos como el general y lo que son las variables. El objetivo general, de manera normal, va a estar integrado directamente a ambas variables. Y esta va a estar encargada de expresarse la relación y el efecto o lo que es la influencia o también, como indica acá la presentación, la asociación a lo que es el objetivo general. Como por ejemplo, determinar la influencia del estrés académico en el rendimiento estudiantil universitario. Ahí tenemos el elemento y el tipo de variable. El elemento va a ser el estrés académico. Esta va a ser considerada la variable independiente. Y el rendimiento estudiantil, la variable dependiente. Tomen en cuenta que esta misma parte va a estar mencionado en el tema de investigación, donde va a estar identificada la variable independiente y la variable dependiente. Hay que tomar en cuenta los factores que tienen que estar considerados dentro del tema, el cual va a ser justamente la identificación de la variable, el problema en sí que está siendo analizado y la población donde va a ser estudiada. Ahora, en cuanto a la relación a objetivos específicos y esas variables, estos van a estar siendo derivados justamente para la parte de la dimensión, para lo que es el indicador que va a ser utilizado y qué componentes va a tener cada una de estas variables. Y vamos a tener el ejemplo. Tomen en cuenta la variable, segundo por favor, de la variable independiente, hábitos alimenticios. ¿Cuáles van a ser esas dimensiones? Podemos estar tomando en cuenta frecuencia alimentaria, consumo de grasas y consumo de azúcares. Prácticamente la estamos desglosando esa variable independiente de hábitos alimenticios y vamos a tener tres dimensiones. Como podrán ver, ya tenemos ahí la elaboración de tres posibles preguntas, el cual se va a convertir en ítem y tomando en cuenta cómo va a ser utilizada, con qué frecuencia realiza su alimentación y podemos eh, colocar para una pregunta cerrada distintas opciones. En cambio, tomando en cuenta el objetivo específico, va a ser identificar la frecuencia alimentaria de los estudiantes. Ahí tienen la relación justamente con la frecuencia alimentaria. También cabe decir que vamos a tener evaluar el consumo de grasas. Eso va a estar justamente relacionado con la dimensión consumo de grasas. Analizar el consumo de azúcar, justamente relacionado a la dimensión. Por tanto, se llega a observar que esos objetivos específicos prácticamente llegan a ser de las dimensiones o también de los indicadores de las variables. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta? No. Preguntas.
Participemos, participen. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vemos un ejemplo un poco más completo. Tenemos el tema, relación entre uso de redes sociales y el rendimiento académico. Un tema básico para poder ser analizado. Vamos a tener las variables, en este caso, la independiente, que es uso de las redes sociales, y la dependiente, que es el rendimiento académico. El objetivo general, que prácticamente van a hacer de lo que es el tema, va a estar determinado, o perdón, definido de la siguiente manera. Determinar la relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de estudiantes en estudiantes universitarios. Al desarrollar el objetivo general, desglosamos los específicos. Por tanto, aquí podemos tomar en cuenta y podemos hacer uso de lo que es la taxonomía de Bloom para poder identificar el proceso de estos objetivos específicos. El primero, identificar el tiempo de uso de redes sociales, evaluar el promedio académico de los estudiantes, analizar la relación en tiempo y uso de rendimientos académicos. Al desglosar estos tres objetivos específicos, ya podemos ver más o menos el desarrollo de las dimensiones para poder elaborar las preguntas correspondientes. Hay que tomar en cuenta también un error que es frecuente dentro del desarrollo por parte de los estudiantes. Eso que llegan a realizar, por ejemplo, objetivos sin variables o también variables que no aparezcan en los objetivos. O uno de los errores es llegar a realizar las preguntas que no tienen relación con los indicadores. Aquí hay que tomar un factor muy importante porque hay momentos en los que los estudiantes llegan a utilizar lo que es la inteligencia artificial para el desarrollo justamente del cuestionario, pero sin embargo no llegan a tomar en cuenta que tiene que tener la relación con los objetivos, que estas variables que están siendo analizadas no son pertinentes a los objetivos y que estos mismos no van a tener la relación con los indicadores para poder desarrollarlas. Estos errores lo que nos va a generar es directamente la incoherencia de la parte metodológica. Nos va a dificultar en el análisis estadísticos y desde luego no vamos a poder desarrollar la operacionalización de estas variables. Como recomendación, al momento de desarrollar o practicar esta parte de la metodología cuantitativa, es de que se tiene que explicar de una manera más directa. Estos objetivos van a surgir del problema de investigación, pero hay que tomar en cuenta que se llegan a redactar utilizando las variables de estudio, así sea la dependiente o la independiente, y que posteriormente van a derivar los objetivos específicos. Y estos se llegan a descomponer de acuerdo a las dimensiones y los indicadores de las variables. Pero hay que tomar en cuenta la siguiente pregunta. ¿Por qué se recomienda que para estos análisis podamos tomar en cuenta una población o una muestra de 30 participantes para un análisis cuantitativo? Les hago la pregunta. Aquí la licenciada Tatiana Pasa, ¿en qué tipo de investigaciones se utilizan las variables? Investigaciones, no de todo tipo de investigaciones. Hay que tomar en cuenta que sí se aplica el desarrollo de las variables, tanto dependiente como independiente. Eso es un factor muy importante para el desarrollo, dependiendo del objetivo que tienen. O sea, no puede haber un tema que no se llega a identificar esas variables de estudio. Y tiene que tener justamente la coherencia con el objetivo del investigador. ¿Qué es lo que se quiere analizar? No sé si le aclaré la pregunta.
Aquí el licenciado Mauricio Bernardo, haciendo referencia a la pregunta, que se asumen muestras de 30 por el teorema central del límite, correcto, sí, prácticamente, por el comportamiento que se asemeja a la distribución normal. Sí, es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Ya que al momento de tomar en cuenta estos 30 participantes, nos va a colaborar de una manera más efectiva el análisis cuantitativo. Pero hay que tomar distintos puntos de vista. Sí se puede realizar un análisis de datos con menores a 30 personas, o participantes, perdón. Y eso lo vamos a ver enseguida. Para el análisis de una investigación cuantitativa, el número de estos 30 participantes va a ser utilizado como referencia para un análisis estadístico con mayor precisión. Y esto va a estar justamente, como le dijo el colega, con relación al teorema del límite central, que eso nos va a dar el fundamento de lo que es la estadística. Pero, ¿qué es este teorema del límite central? Es cuando una muestra o una población tiene aproximadamente 30 o más observaciones. Perdón que se los lea. La distribución de las medias tiende a comportarse como una distribución normal, aunque los datos originales no sean perfectamente normales. Pero es importante tomar en cuenta lo siguiente. Es necesario, si tengo una población de 30 individuos o 30 participantes, es necesario extraer una muestra de esa cantidad. Nuevamente otra pregunta para que puedan participar. Hay una... Ajá, sí. Primera adquisición. No le escuché muy bien. Mejor toda la población. ¿Me podía brindar un poco más del dato, licenciado Claure, por favor? La pregunta era... Noches, doctor. Buenas noches. Sí, si la población es de 30, podríamos sacar la muestra y nos va a salir muy cercana a 30, tal vez 25, 27, pero yo pienso que si es solamente 30 individuos de la población, eh, tomemos a los 30 para que se aproxime a la distribución normal. Es mi criterio. No es su criterio. La verdad que sí, es lo correcto. Prácticamente es un número manejable, observable y desde luego medible. Por tanto, si mi población es de 30, que es el dato que más se maneja, prácticamente mi muestra, para mejor exactitud, vienen a ser los 30. Obviamente, dentro de lo que es la literatura, no da un dato que sea riguroso y que diga, sí, tiene que ser la muestra de tanto. Por tanto, cuando la cantidad sea manejable, observable y que se pueda medir, supongamos 50 personas o 50 elementos, 50 objetos o cosas o animales, prácticamente es un número que podemos manejar. Eso sí es la población. Por tanto, mi muestra no es necesario llegar a aplicar una obtención de la muestra, sino directamente va a ser el mismo número, en otras palabras. Continuamos. Este teorema nos va a permitir justamente el llegar a aplicar la prueba estadística exacta. Porcentualmente, perdón, la licenciada Guzmán, porcentualmente, ¿cuánto es lo recomendable? Lo recomendable son 30, para que justamente, como indica acá, podamos aplicar la parte de la estadística de una manera más efectiva y podamos obtener de una manera rigurosa esos datos. La doctora Montaño hace también su pregunta. Buenas noches. ¿Cuánto sería el máximo mínimo para que podamos utilizar? Entre el parámetro, nuevamente hago mención,
con 30 podemos obtener datos más considerables. Pero aquí en la presentación les voy a indicar qué pasa, uno, cuando la muestra o la población es menor a 30. ¿Qué pasa también cuando, otro de los puntos que vamos a desarrollar es cuando hay ese vacío del cuestionario o cuando una pregunta no es respondida? Es otro de los puntos. Pero gracias por el punto que justamente vamos a llegar ahí, doctora Montaño. Continuando, este teorema justamente nos va a dar el proceso de la prueba estadística adecuada que vamos a poder utilizar. También nos brinda la reducción de errores de estimación. Otro punto, la mejora de la estabilidad de esos resultados, justamente porque 30 es un dato bien óptimo para el análisis estadístico. Y, desde luego, la obtención de las inferencias de una manera mucho más confiable. Pero eso no quiere decir que con los 30 es algo reglamentario. También puede ser considerado para menor a 30. ¿Por qué el número 30 es considerado aceptable? Justamente la misma pregunta que hizo la colega acá presente. Si la población es 30, ¿significa que el cuestionario aplicamos a los 30? Sí, correcto. Se llega a aplicar a las 30 personas. Para la licenciada Gallo. Correcto, se llega a aplicar a las 30 personas. Continuamos. ¿Por qué una muestra cercanas o superiores a 30? Perspectiva, perdón, corrijo, representativa, mil disculpas. Aquí también vamos a tener la disminución de la variabilidad extrema, vamos a tener la mejora de la precisión estadística, como les había indicado, y las pruebas inferenciales funcionan de manera mejor. ¿Una muestra puede ser menor a 30? Sí, puede ser menor a 30. El tamaño de la muestra no va a depender únicamente del número 30, sino que puede existir distintos factores metodológicos y también estadísticos. Estos factores van a determinar el tamaño de la muestra. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el factor tipo de investigación. La influencia que va a tener va a ser en lo que es una investigación descriptiva, correlacional y experimental. Otro factor va a ser el tamaño de la población, cuando la población sea grande o sea pequeña. Otro factor va a ser el nivel de confianza, así sea la influencia del 90, 95, el 99%. Vamos a tener el margen de error, en este caso va a ser la precisión deseada al momento de tomar en cuenta esa cantidad. La variabilidad de datos, vamos a tener lo que es la homogeneidad y también la heterogeneidad, y los tipos de análisis estadísticos. Pueden ser determinados para poder aplicar pruebas paramétricas o también pruebas no paramétricas, que eso es otro factor que hay que tomar en cuenta. Aquí vamos a ver más que todo la parte, Mami. perdón, Estoy con así, así, así bueno. ¿tiene Ujú. alguna pregunta? Perdón. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿cuándo una muestra puede ser menor y aceptable? ¿Cuándo puede ser? Cuando el estudio que va a ser realizado es un estudio piloto. Como por ejemplo, los estudios pilotos van a ser trabajados con 10 participantes, 15 participantes o también hasta 20 participantes. El objetivo va a ser, un minuto por favor. Probar el realizar la prueba de instrumentos como prueba piloto, como una detección de errores y también la evaluación de comprensión del cuestionario. Ahí se puede utilizar a una muestra o una población más pequeña. En poblaciones pequeñas, en este caso cuando es reducida, la muestra también puede ser considerada pequeña.
como por ejemplo, si solo existen 18 pacientes con una enfermedad rara que ha sido detectada en un hospital, se puede trabajar justamente con los 18 casos. En lo que son las investigaciones exploratorias, cuando son las muestras o poblaciones pequeñas, hay que tomar en cuenta que el objetivo es una aproximación inicial al problema. En análisis no paramétricos, estas pruebas no paramétricas pueden ser utilizadas para muestras más pequeñas. Aquí podemos aplicar lo que es chi cuadrado, Spearman, Mandewini o Wilkinson, que son pruebas no paramétricas para obtener justamente resultados más exactos, pero con muestras o poblaciones más pequeñas. La relación de análisis de datos con la metodología de la investigación no es una etapa, como indica acá, que sea aislada, sino que es la parte que va a integrar el proceso metodológico. La diferencia entre una población aceptable y lo que es representativo va a ser que cuando la muestra o la población es pequeña, es aceptable, pero de manera metodológica. Pero no es necesaria, porque no va a ser representativa dentro del análisis estadístico. No nos va a colaborar de una manera más efectiva. ¿Y qué pasaría si esa muestra es demasiado pequeña? Va a existir posibles riesgos metodológicos, como la baja representatividad, mayor error estadístico, los resultados van a ser prácticamente inestables, vamos a tener el menor poder estadístico y la dificultad para generalizar esos datos que han sido analizados. Hay que tomar en cuenta justamente este concepto de poder estadístico. Este poder estadístico viene a ser la capacidad de detectar diferencias reales, como por ejemplo, a menor muestra, menor poder estadístico, mayor riesgo de errores y más difícil va a ser encontrar la significancia de esos datos de esa muestra o de esa población pequeñita. La relación también de de análisis de datos justamente con la investigación va a estar enfocado a que ese análisis de datos no es una etapa considerada aislada, sino que es una parte que va a integrar al proceso metodológico. Esta relación de estas etapas va a estar desarrollada de la siguiente manera. La etapa metodológica, por ejemplo, lo que es el planteamiento del problema, va a estar relacionado con lo que es el análisis de datos. Esta se va a encargar de definir qué datos deben ser recolectados. La otra etapa, al desarrollar los objetivos, la relación que va a tener con el análisis de datos es la determinación de qué tipo de análisis estadístico va a ser aplicado. En el planteamiento de la etapa metodológica de lo que es la hipótesis, la relación que va a tener es justamente a la orientación a las pruebas estadísticas que van a ser aplicadas. En cambio, las variables, la relación va a ser la definición de qué tipo de indicadores y qué escala de medición va a ser utilizada. En cambio, en el desarrollo metodológico, esta se va a encargar de determinar el tratamiento estadístico, el proceso de cómo va a ser realizado. La etapa de la recolección de datos, esta va a tener la relación en la generación de esa base de datos. Prácticamente es uno de los capítulos fundamentales que va a sustentar la investigación, sin dejar de lado justamente la interpretación, porque no solamente tiene que estar planteado el resultado, sino que tiene que estar la explicación de esos resultados que han sido obtenidos. Y esa es una parte de la relación de del análisis de datos. Y la parte de la conclusión, la relación que va a tener, que va a responder justamente a los objetivos y al planteamiento de la hipótesis o de las hipótesis, para que pueda tener relación coherente justamente con el tema. Este proceso también del análisis de datos cuantitativos va a estar relacionado justamente con la definición de las variables. Estas variables van a representar esas características que han sido observadas justamente por parte del investigador y que se va a encargar de medirlas. Hay que tomar en cuenta de que estos datos cuantitativos pueden ser utilizados de distintas maneras. ¿Qué tipos de variables son consideradas para el análisis cuantitativo? Tenemos la cualitativa nominal, en este caso, categoría sin orden. Puede ser el sexo, así sea masculino o femenino. La cualitativa ordinal,
va a tener la característica de en orden. Por ejemplo, los niveles de satisfacción, satisfecho, insatisfecho, no sabe, no responde. En lo que son las cuantitativas discretas, va a estar enfocada a la característica de valores con números enteros, como por ejemplo número de hijos. Y la continua, prácticamente son valores o datos decimales, que podemos tomar el ejemplo como el peso corporal y otras medidas más. Otro de los ejemplos, aquí vamos a ver nivel de la glucosa en pacientes diabéticos, esto de la parte de salud. Vamos a hablar nuevamente de lo que es la variable independiente, que va a ser la alimentación, y la variable dependiente, que es el nivel de glucosa. El segundo paso va a ser el diseño de instrumentos de recolección. ¿Qué tipo de diseño, o perdón, de instrumentos de recolección son más utilizados? Aquí tenemos lo que son las encuestas, cuestionarios, las escalas tipo de Likert, eh, historias clínicas, fichas de observación, registros institucionales, todos son considerados instrumentos para la recolección de datos. Y esto nos va a brindar lo que es la validación de los mismos y también la confiabilidad de los datos que han sido recolectados. Hay que tomar en cuenta que al diseñar estos instrumentos vamos a tener lo que es la validad, la confiabilidad, la objetividad de esos datos, la claridad de los mismos y la pertinencia que va a tener justamente la relación coherente con el tema de investigación. Tercer paso, para poder hacer la cuantificación de estas variables, hay que brindarle un código numérico. Eso hay que tomar en cuenta, que también está identificado justamente en la operacionalización de las variables. Este proceso consiste justamente en transformar esas respuestas, que son las de selección múltiple, a un código numérico para que puedan ser realizadas las cuantificaciones. En este caso, tenemos acá un ejemplo. Tenemos la respuesta a una pregunta: ¿cuál es su género? Masculino, el código 1, y femenino, el código 2. Algo básico para poder identificar la codificación de estos datos. Y estos pueden tener desde 2, 3, 4, hasta 5 posibles respuestas con su respectiva codificación. En algún momento ha habido la codificación alfabética, cuando han realizado algún cuestionario, alguna encuesta, por ejemplo, de alguna línea telefónica, y van a poder responder inciso A, tal opción, inciso B, el mismo proceso. Lo recomendable es utilizar números para que se pueda cuantificar de una manera más exacta. El otro paso es la elaboración de la base de datos. Aquí no hay una restricción, sino de que se llega a utilizar de la manera sistemática, que nos recomienda trabajar con programas o con softwares para poder analizar de una manera mucho más efectiva y desde luego el suprimir el tema de tiempos. Podemos manejar el Excel, el SPSS, el EpiInfo, una herramienta bastante, RStudio, que llega a utilizar el lenguaje Python, el Jamovi, el PSP, que es semejante al SPSS, pero el PSPP trabaja desde conectado a una red. En cambio, el SPSS, un software que se instala en el computador, no hay versión para celulares o tablets, y que puede trabajar de manera sin la conexión de red. O también las hojas de cálculo de Google, que nos colabora bastante con la base de datos. Hay que tomar en cuenta ciertas recomendaciones. Para las filas va a representar el participante, para las columnas va a representar una variable. Hay que evitar celdas vacías y utilizar los códigos numéricos de manera constante. Dentro de la recolección de los datos es importante evitar que al generar la base de datos exista ciertos vacíos, porque puede existir de que al momento de que se haya recolectado esa información, el encuestado haya obviado o se le haya pasado el contestar una de ellas. Y eso va a ser identificado, y hay un proceso justamente para el análisis cuantitativo para poder analizar justamente
cada una de esas respuestas que no han sido respondidas en su momento. Y este es el quinto paso, que es prácticamente la depuración de los datos. Viene a ser el proceso en la que se llega a revisar de una manera más rigurosa para poder detectar los errores que pueden obtenerse. Este es uno de los factores porque mayormente, vamos a poner el ejemplo de los estudiantes, cuando recolectan la información, llegan a cometer ese pequeño error de rellenar ese dato faltante y no comunicarlos. Uno de los errores frecuentes es que se llega a duplicar, existe un valor fuera de rango, supongamos que son 5 opciones y la codificación, en vez de que sea de manera consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, hubo un error, en vez de 3 se colocó la letra E mayúscula, analizar cada uno de esos datos. También está la parte de la omisión de la respuesta, que es otro error más frecuente, suele suceder. Y también la codificación incorrecta. Hay que tomar en cuenta, porque esos son errores frecuentes para justamente la depuración de los mismos, que puede perjudicar el análisis cuantitativo o también pasar a otros pasos para poder obtener el resultado debido. Pero, ¿qué se puede hacer cuando existen esos valores perdidos dentro de un análisis cuantitativo? Otra pregunta que me gustaría que los docentes aquí presentes puedan participar. Adelante. ¿Cómo procederíamos? ¿Cuál sería ese procedimiento? Hay una preguntita en el chat. Tal vez hallar, dice el licenciado Claure, un modelo de regresión y también interpolar. Sí, pueden ser utilizados. Justamente esa es la parte un poco más avanzada que vamos a ver en esta parte. Gracias por su respuesta. Y vamos a ver distintos pasos. El primero, cómo vamos a manejar de manera metodológica esos datos faltantes, que obviamente puede ser un perjuicio para el análisis de datos. Dentro de lo que es la investigación cuantitativa, va a haber en algún momento preguntas que por cualquier motivo o razón no han podido ser respondidas. Pueden ser valores perdidos, valores faltantes, el missing data, que es otro término que se llega a utilizar, o por último, no llega a responder. Hay otra pregunta acá en el chat. Un minuto, por favor. La licenciada Mirta, tal vez faltan algunas respuestas de datos de los participantes. Sí, efectivamente, pero, o datos, perdón, de los participantes. Sí, y hay una manera justamente para poder trabajar, porque estamos buscando un resultado de esas preguntas y que exista ese vacío o ese dato perdido puede ser perjudicial. Como por ejemplo, si llegan o han utilizado o han manejado el SPSS, que nos colabora justamente para poder analizar datos perdidos, nos va a dar una cuantificación exacta. Y si no podemos trabajar con esos datos perdidos, los resultados o los datos porcentuales obviamente los vamos a poder obtener, pero no son los datos reales. En otras palabras, va a modificar justamente la realidad de esos datos cuantitativos que están siendo analizados. Por tanto, ¿qué es considerado este valor perdido? Es un dato que no fue registrado por distintos motivos. Primero, el participante omitió la respuesta, no le gustó la pregunta y no la responde. O por último, la pregunta estaba siendo duplicada, nadie se percató que repitieron la pregunta
y de esas 10 preguntas que han sido generadas, prácticamente una es la misma que la otra. La segunda, la existencia de algún error al momento de registro, en vez de colocar un código correspondiente, no ha sido aclarado de esa manera y ha sido considerado como un valor perdido. O también la existencia de problemas durante la recolección. Puede ser de que el paloteo, como lo conocemos, que ha sido de manera manual, se le haya pasado algún dato y quedó prácticamente ese valor perdido. Aquí tenemos un ejemplo dentro de una planillita o una matriz para tomar en cuenta. 3 participantes, la pregunta es la edad, el estrés, el nivel que presentan estos participantes y el rendimiento que ha tenido. Y justamente acá vemos que el participante 2 no respondió esa variable de estrés. Queda ese vacío, queda ese dato perdido para el análisis cuantitativo. Por eso, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes esos datos faltantes? Son importantes porque llegan a alterar los promedios, como les había indicado. Se llega a tener una modificación porcentual de los resultados, va a reducir el tamaño de la muestra, en otras palabras, genera sesgos o esos vacíos que prácticamente va a ser perjudicial y va a afectar justamente las pruebas estadísticas. No van a ser los resultados que estábamos buscando. Para poder trabajar en este tipo, hay ciertos pasos para poder analizar cada uno. El primero es llegar a identificar el tipo de dato faltante, como por ejemplo la ausencia complementaria aleatoria. Este es un dato que faltó así al azar. Ejemplo, el participante se olvidó responder de manera accidental. El impacto que va a tener ese dato faltante es que el riesgo va a ser mínimo dentro de lo metodológico. La otra es la ausencia aleatoria. Esta ausencia va a depender de otra variable, como por ejemplo, adultos mayores omitieron preguntas digitales. ¿Por qué? Porque no supieron, por ejemplo, manejar el formulario de Google. Entonces, a algunas les fue sencilla de responder, otras no pudieron por la complejidad de la misma. También la ausencia no aleatoria, que va a ser el dato que faltó por alguna razón que va a estar relacionada con la propia variable. Por ejemplo, personas con ansiedad severa llegaron a evitar responder unas preguntas de la parte emocional, o sea, no se sintieron cómodos y la obviaron por completo. Aquí sí va a haber un impacto de mayor riesgo dentro del sesgo del análisis de los datos. Hay una pregunta acá. La ausencia de respuesta también puede constituir una forma de información. Sí, esa parte también va a ser analizada. Se llega a tomar en cuenta justamente. Esta es la información que nos brinda la licenciada, o perdón, el licenciado Rivera. Y aquí está. ¿Qué hacer cuando existen esos valores perdidos? Justamente para poder continuar con el análisis cuantitativo, va a depender, uno, hay que ver la cantidad de datos que falta, qué tipo de análisis va a ser utilizado, qué tipo de variable es la que está siendo afectada y el tamaño de la muestra o población. Los métodos más utilizados para ver justamente esos valores perdidos van a ser la eliminación del caso. ¿Qué significa esto? Que consiste en llegar a excluir participantes, o sea, prácticamente se elimina esa información con respuestas incompletas. La primera, la eliminación por lista completa. Se elimina todo el cuestionario. Como por ejemplo, si una persona omitió una pregunta, se excluyen todos los datos. Prácticamente esa hoja o ese formulario se llega a eliminar dentro del análisis. ¿Cuál es la ventaja? Es fácil de aplicar y evita distorsiones al desarrollo. Las desventajas, va a disminuir la población o la muestra. Prácticamente también disminuye el poder estadístico que va a ser influenciado por el dato. ¿Cuándo se llega a utilizar? Cuando son pocos los datos que faltan. Hay que considerar menos del 5%. Si hay eso, podemos eliminar por completo
una de las poblaciones. Como por ejemplo, si la población o la muestra es de 50 y el 5%, bueno, prácticamente nuestra muestra de población modificaría al 45%. Otra es la eliminación por pares. Eso se llega a excluir por el dato faltante dentro del análisis específico, como por ejemplo, el participante puede usarse para algunas variables, aunque falte otra. Las ventajas va a conservar mayor cantidad de los datos y las desventajas van a ser diferentes los análisis que puedan tener distintos tamaños muestrales. Esa es la eliminación por pares. También está la imputación de datos, que consiste en reemplazar los valores, pero el reemplazo también tiene un procedimiento para poder tomar en cuenta. Este procedimiento va a ser por tipo de imputación. La primera, por sustitución por la media. Aquí llegamos a aplicar medidas de tendencia central, que va a reemplazar por medio del dato del promedio, ese espacio o ese dato faltante. Como por ejemplo, el promedio de años es 22. Por tanto, esos datos o el dato faltante va a ser reemplazado justamente por ese dato. La otra, dentro de esta sustitución por la media, es una ventaja simple, pero dentro de sus desventajas llega a reducir la variabilidad de los datos y puede distorsionar justamente los resultados. La otra es la sustitución por la media. Es bastante útil cuando hay datos que son bastante extremos. Hay que tomar en cuenta ese punto. Y también cuando aplicamos la moda. Se llega a utilizar cuando estas variables son categóricas. También está la imputación estadística avanzada, justamente lo que dijo el colega. Se llega a aplicar una regresión lineal, una múltiple imputación o el machine learning o también la usada de una parte de la investigación un poco más avanzada. Por tanto, se llegan a aplicar otros métodos para la imputación estadística avanzada. Pero, ¿cuándo no se debe imputarse? Es recomendable cuando existen muchos datos faltantes, o también el dato perdido es bastante crítico, o la muestra es demasiado pequeña, y también esa ausencia va a generar un sesgo bastante considerable o bastante importante. Así que hay que tomar en cuenta cuándo se debe imputar y cuándo no se debe imputar los datos faltantes. Cuando el dato faltante es aceptable, hay que tomar en cuenta el siguiente porcentaje. Es aceptable cuando es menor al 5%, por tanto va a tener un bajo impacto. Cuando es de 5 al 10% también es aceptable, pero hay que tener mucho cuidado al momento de manejar esos datos faltantes. Cuando es de 10 al 20% de datos faltantes, va a existir un riesgo metodológico, o sea, puede sufrir un cambio rotundo a la investigación o al análisis de datos cuantitativos. Y cuando es mayor a 20, ahí prácticamente es un problema severo. En otras palabras, es darle un borrón y cuenta nueva y comenzar de cero, ver dónde ha sido la falla, comenzar a recolectar nuevamente los datos, porque es un problema bastante considerable cuando el faltante de datos es mayor a 20%. Tomando en cuenta esta partecita, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o ha quedado algo inconcluso hasta lo que es los datos faltantes. ¿Preguntas? Muy bien. Pero, ¿qué se tiene que hacer en un trabajo tipo tesis o investigaciones universitarias? Hay que tomar en cuenta esta opción que es recomendada justamente para los estudiantes.
Pero ojo, cuando hablamos de estudiantes no quiere decir a los que están en primer, segundo, tercer semestre. Nosotros como docentes, si estamos realizando un diplomado, una maestría, somos considerados estudiantes. Si faltan pocos datos, hay que excluir esos datos de manera incompleta. Y si faltan datos mínimos en escalas, hay que utilizar los promedios o también la mediana de una manera justificada. Ejemplo práctico. Aquí tenemos el caso. Se encuestan a 50 estudiantes realizando la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas estudia por día? Esta pregunta prácticamente ha sido omitida por la cantidad de 5 estudiantes que no respondieron a esta pregunta. Ese análisis nos va a dar un dato del 10%, prácticamente 5 dividido entre 50. Eso nos da el porcentaje representativo que falta el 10% de datos faltantes. ¿Qué decisiones metodológicas vamos a tomar? Se puede excluir entre casos y analizar una muestra, prácticamente como les había indicado anteriormente, de 45. Ya nuestra muestra prácticamente disminuye. Ya no son los 50, sino ahora son 45. Pero sin olvidar la justificación metodológica. El trabajo ha sido planteado hacia 50 personas, incluyendo, por ejemplo, 40 estudiantes y 10 expertos. Hay que justificar justamente el por qué. Aquí tenemos una redacción metodológica. Los cuestionarios con respuestas incompletas fueron excluidos del análisis estadístico para garantizar la consistencia de los resultados. O también los valores perdidos menores al 5% fueron reemplazados por medio de la imputación de la media aritmética. Hay que darle la justificación dentro del análisis, no solamente tomar la decisión, pero hay que plasmar dentro del documento el por qué ha sido cambiado ese proceso. Aquí tengo 2 preguntas en el chat. Nuevamente, el licenciado Claure, muy buenas noches. Orientaciones y criterios para manejar esas situaciones. Justamente aquí están las orientaciones y criterios para poder tomar esa decisión, cómo tenemos que realizar. Ahora el licenciado Paul Gareca, tras obtener el tamaño de una muestra, ¿qué porcentaje es recomendable aumentar para prevenir datos faltantes? No se llega a reemplazar, sino de que hay que justificar el por qué ha sido la disminución, justamente como estamos viendo acá el ejemplo de redacción metodológica. Y aquí hay que evitar justamente esos valores perdidos. Durante ese diseño del cuestionario, para el análisis cuantitativo, hay que desarrollar de una manera efectiva la operacionalización de las variables y en base a eso tener las preguntas claras, evitar un cuestionario largo. Si a ustedes como encuestados le aparecen con una encuesta o un cuestionario de 50 preguntas, les apuesto que en la pregunta 15, 20 las van a responder a conciencia y a partir de la 21 en adelante ya va a ser algo inconsciente con tal de poder concluir o terminar este cuestionario. Y también llegar a utilizar palabras fáciles o accesibles en un lenguaje sencillo, que no sean con términos complicados para que no exista esos valores perdidos. Porque, no le entiendo este término, bueno, no respondo, lo dejo en blanco. Al encuestado no le va a importar si está lleno o no la pregunta. Entonces hay que tomar en cuenta la terminología que va a ser utilizada. Y durante esta aplicación hay que explicar la importancia de que el encuestado tiene que responder todas las preguntas. Y si tiene alguna duda, hágala saber para que pueda aclarar y obviamente pueda existir ese dato lleno y no así un valor perdido. Como indica acá, justamente supervisar el cuestionario. No es solamente entregar el formulario, la hoja y listo, llénenlo lo que sepa o cualquier cosa. Hay que colaborar al encuestado. Y prácticamente realizar una última revisión al documento estando con el encuestado ahí presente.
Mire, señor, faltó esta preguntita, ¿significa esto? Por favor, si podía concluir. Ah, ya, perfecto. Y así vamos a tener justamente una recomendación para poder analizar esos datos. Es algo considerado un poco tedioso, sí, pero vamos a tener los datos de una manera exacta, precisa y obviamente completos. Sin dejar de lado, hay que tomar en cuenta que hay que aplicar lo que es la estadística descriptiva. Esta se va a encargar justamente del resumen y la organización de los datos. No sé si, perdón, un segundito. Al licenciado Gareca le respondí la pregunta. No hay un porcentaje recomendado, sino hay que tomar en cuenta el criterio también. Muy bien. Y aquí hay que tomar en cuenta justamente la estadística descriptiva cuando el análisis cuantitativo es algo accesible, podría decirse con un término básico para poder analizarlo. Y eso hay que tomar en cuenta el procedimiento de esta estadística descriptiva, ya que nos va a colaborar justamente con el análisis cuantitativo. La presentación de estos datos justamente en lo que es la tabulación de los mismos y la representación gráfica, que hay que tomar en cuenta qué tipo de gráficas van a ser utilizadas. En su mayoría hay que tomar en cuenta en la descriptiva, que puede ser un gráfico de barras, dependiendo de las variables que están siendo analizadas, un gráfico de sectores o el circular o el de torta, como lo conocemos, para preguntas que van a tener 4 o 5 opciones de respuestas, que nos va a dar una mejor visualización justamente por la variable que está siendo analizada. Entonces, pueden ser, y también la otra gráfica que es también utilizada es justamente el histograma. Cada uno de estas representaciones hay que tomar en cuenta justamente por el tipo de variable que está siendo analizada. Ahora, en cambio, la estadística inferencial o el análisis inferencial va a pasar por la generalización de esos datos. Por tanto, tanto la muestra como la población va a ser aplicado otro tipo de análisis estadístico o análisis cuantitativo. Y hay que tomar en cuenta que es una investigación un poco más profunda, un poco más amplia, como para trabajos de maestría o doctorado. Y es ahí donde se llega a trabajar inclusive con 2 o 3 variables, dependiendo del enfoque de la investigación. Sin dejar de lado, como en varias ocasiones les he mencionado, es importante para el análisis de resultados la interpretación de los mismos, cómo se tienen que manejar, cómo tienen que ser aplicados. No puede existir solamente el resultado sin poder interpretar los mismos. Esta interpretación va a implicar el cómo va a explicar de manera científica esos hallazgos que han sido obtenidos o esos resultados que han sido obtenidos, como por ejemplo la moda de las edades de los encuestados es tanto. Entonces hay que brindar esa explicación de una manera efectiva para que pueda haber la comprensión. ¿Cómo puede estar desarrollada? Dentro del capítulo de análisis de resultados va a haber la parte introductoria del mismo, cómo está siendo desarrollado, qué tipo de software ha sido utilizado para el análisis y el desarrollo de las preguntas. Va a estar la pregunta, va a estar aplicada una tabla con los datos, en este caso, por ejemplo, datos de la medida de tendencia central, la media, la mediana y la moda, una gráfica representativa justamente y la interpretación de la misma, el cual nos va a dar un reflejo de los resultados que han sido obtenidos. Pueden ser explicados de distintas maneras. Los elementos importantes que hay que tomar en cuenta, la relación justamente con los objetivos, que tenga la relación con el planteamiento de la hipótesis, si es una investigación un poco más amplia, un poco más de mayor envergadura, y ahí vemos la hipótesis nula o también la hipótesis alternativa.
también la comparación con los antecedentes del desarrollo, la fundamentación teórica que nos va a colaborar bastante y las implicaciones prácticas para el desarrollo. Como por ejemplo, los estudiantes con mayor tiempo de estudio obtuvieron mejores calificaciones, evidenciando una correlación positiva entre ambas variables. Aquí también podemos colocar un dato porcentual. El 48% de los estudiantes con mayor tiempo de estudio obtuvieron mejores calificaciones, adicionando nuestra gráfica y nuestra tabla de la pregunta que ha sido analizada. Hay que tomar en cuenta también la discusión científica, que esta va a estar encargada del análisis de la parte crítica de los resultados. Los aspectos a desarrollar va a ser justamente la comparación con otros estudios, que nos va a colaborar justamente la explicación de las similitudes o ciertas diferencias, un análisis más exhaustivo, crítico, tocar en tema lo que son las limitaciones por las que ha sido desarrollada el análisis cuantitativo y qué aportes científicos nos va a colaborar ese análisis. Y sin dejar de lado la elaboración de las conclusiones, que esas conclusiones nos va a colaborar justamente a responder los objetivos que han sido planteados. También van a estar basados a esos resultados del análisis cuantitativo. Estas mismas conclusiones tienen que ser claras y concretas. En otras palabras, si definí 4 objetivos, tengo que dar las 4 conclusiones relacionadas al objetivo y llegar a evitar información nueva que no esté relacionado, que no sea coherente con los objetivos o con el tema. Como por ejemplo, se determinó que existen asociaciones significativas entre hábitos alimenticios y obesidad en estudiantes universitarios. Ahí hay que tomar en cuenta que la conclusión tiene que estar determinado, o mejor dicho, elaborado en tiempo futuro. Se determinó, o mejor dicho, en tiempo pasado. Y las recomendaciones en tiempo futuro. Hay errores frecuentes dentro del análisis cuantitativo, hablando de la variable cuando está mal definida. Por tanto, esos resultados que van a ser obtenidos son inválidos. Esas son las consecuencias. Otro error cuando la muestra es insuficiente. Por tanto, como consecuencia, ese análisis de esa muestra que es insuficiente va a tener una baja representatividad. Otro error, el instrumento cuando es mal diseñado, mal desarrollado o no está bien operacionalizado, va a existir sesgos y eso va a complicar el análisis de los datos cuantitativos. También otro error es llegar a aplicar una prueba estadística que no es la correcta. Por tanto, nos va a brindar conclusiones erróneas, algo que no es enfocado al estudio. Y también una interpretación de manera superficial. Eso nos va a dar como consecuencia la falta de rigor científico, o sea, no nos va a colaborar prácticamente al análisis cuantitativo. Hay que también hacer hincapié la importancia del uso de software estadístico. Aquí tenemos distintos software que hemos podido mencionar, que son los programas más utilizados. Por ejemplo, el Excel en una estadística básica nos colabora bastante, pero hay que tener cuidado con la formulación justamente de las fórmulas, que por una coma, por un punto, nos puede generar una información, un error o una información errónea. Ahí es el único detalle que hay que tener mucho cuidado. En cambio, el SPSS, ingresamos los datos, él se encarga de realizar prácticamente el dato. Ahí vamos a tener la aplicación tanto en lo que es salud o en otras ciencias. EpiInfo también es una herramienta bastante interactiva, se asemeja al SPSS, pero va más a la parte bioestadística del análisis cuantitativo. RStudio también es realizado justamente con el tema de lo que es Python, pero es un análisis mucho más avanzado. Aquí tengo una pregunta, perdón un segundo. ¿Existen limitaciones en el uso de cuestionarios virtuales para resultados confiables?
Las limitaciones más que todo está en el proceso de la elaboración del cuestionario. En otras palabras, el poder operacionalizar esas variables. Una limitante me gustaría preguntarle a qué punto se refiere para poder aclarar mejor su pregunta. La licenciada Apaz. Se refiere a las cantidades de preguntas, a la elaboración de las mismas, porque el uso de cuestionarios virtuales hay que tomar en cuenta de a quiénes van a ser enfocados, o mejor dicho, preguntados, o a quién van a ser presentados esos cuestionarios virtuales. Es como que yo le haga llegar a una persona de la tercera edad que tiene poco uso de las redes sociales, o del Internet, mejor dicho, y que le cueste realizar ese cuestionario. O por último, no tiene un mejor manipuleo con el tema del celular. Desde ese punto de vista, podía tomar en cuenta. Sesgos de selección podría ser una limitada, sí puede ser considerada. No existe relación con examen dental y las preguntas a los pares sobre higiene bucal. Hay que tener en cuenta justamente, yo hago bastante énfasis al momento de operacionalizar esas variables. No llego a utilizar lo que es los objetivos específicos, sino me enfoco bastante al poder desmenuzar la variable dependiente e independiente, que me va a colaborar mucho más en la efectividad del cuestionario para que esas preguntas sean idóneas y que no vaya a perjudicar el desarrollo. No sé si es el punto de las limitaciones que tiene dudas. Porque aquí lo que me pregunta es si no existe relación con examen dental y las preguntas a los padres sobre higiene bucal. Hay que tomar en cuenta justamente la relación. Efectivamente, no va a existir una relación entre lo que es ese examen con una pregunta. Ahora, ese examen dental estaría enfocado, perdón, a menores de edad, tomando en cuenta que dice ahí a los padres sobre higiene bucal. Buenas noches. Buenas Sí, noches. lo que comento es que se hizo un examen dental a los niños, después se realizó un cuestionario para ver los factores, por qué los niños tenían a los padres, y resulta que en algunas preguntas, después un 50% los padres pusieron sí, le hago supervisión, sí, yo hago supervisión de la merienda que le envío, entonces ahí no había la relación en el examen que se realizó a los niños porque se observaba caries. Entonces, por ejemplo, un 50% de las preguntas del papá era sí, sí, yo le hago supervisión, yo le hago cepillar 3 veces, ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no sé qué tips tengo que En tendría que... ese caso, se llega a realizar la pregunta. Primero hay que tener el consentimiento del padre o tutor para poder indagar o preguntar directamente al niño, porque él nos va a poder brindar una respuesta mucho más concreta que el padre. El padre va a querer, perdón por la expresión, prácticamente decir de que sí se lo cuida, sí lo hace, pero hay que tomar en cuenta de que, como ha podido observar, el niño va a tener o está teniendo caries. Entonces, prácticamente no va a tener una relación entre ese examen que ha realizado con la respuesta realizada por el padre. Entonces, no es una respuesta sincera, para ser más directo. Entonces, dan cumplimiento a que sí se hace, sí se supervisa, sí hace los cepillados 3 veces al día y todo lo demás. Entonces, o por último, sí lo verifica, pero el niño no lo realiza como corresponde. En esa parte es importante realizar el cuestionario hacia los niños, pero tener el formulario del consentimiento de los padres sin vulnerar la autoridad de los mismos. O sea, yo no voy a poder preguntarle al niño, respóndame este cuestionario, qué siente, demás cosas. Entonces, puedo elaborar un cuestionario operacionalizando justamente esas variables, pero enfocado a los niños.
pero al mismo tiempo tiene que tener el consentimiento por parte del padre o tutor para que el niño pueda responder. Obviamente, preguntas que no vayan a afectar en este caso, al padre o al tutor, que vaya a generar algún momento incómodo o por último el padre decida, no, no me gustan sus preguntas, este permiso me lo llevo a mi niño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después podría ser la dificultad de aclarar dudas al momento de responder, ¿no? Comparando con la orientación y supervisión del llenado del cuestionario. Sí, también puede haber cierta dificultad. Hay que tomar en cuenta ese punto. Luego, el licenciado Torres creo que incurre en este error cuando se le pide que indique su nombre o curso. Sí puede ser tomado en cuenta, pero hay que tomar más que todo el enfoque y el objetivo que tiene el investigador. Hay que tomar en cuenta. Son factores que sí van a ser no relevantes, pero sí considerables. Hay que tomar en cuenta ese punto. Por tanto, todo un proceso metodológico investigativo, incluyendo el análisis cuantitativo, es algo minucioso que hay que tener cuidado. No es solamente realizar por realizar o por presentar. Eso incurren, por ejemplo, los estudiantes de primeros semestres, ya que lo primero que se les viene en mente, según mi criterio, es poder completar o cumplir la calificación, no quedarse con ese cero. Entonces incurren con generar, por ejemplo, ahora que está siendo utilizado bastante la inteligencia artificial, aparte no tienen la base o el conocimiento de un proceso metodológico, entonces llegan a realizar preguntas que obviamente para ellos es considerable como un aporte a su investigación, pero sin embargo no cumple con los requisitos. Por eso es importante la supervisión del tutor o tutor, en este caso el docente tutor, para que ellos no incurran en ese error. Hay que tener mucho cuidado y desde luego ordenar las preguntas según el desarrollo que justamente están en las siguientes diapositivas. No sé si eso quedaría un poco más claro sobre este proceso. No es correcto, para ser sincero. Inclusive piden el tema del nombre, otros piden fotocopia de carné, el número de carné, fecha de nacimiento. Hay que tomar en cuenta el porqué también, ¿no? Del solicitar esos datos. Supongamos, voy a ir nuevamente con el tema estudiantes. ¿Por qué se les pide nombre, carné, dirección? Justamente para que esos formularios que han sido realizados no sean rellenados por rellenar. Entonces hay que tomar en cuenta, pero un cuestionario solamente debería tener los datos demográficos de sexo, o perdón, género y edad, que son datos relevantes para el análisis. Las demás preguntas tienen que estar enfocadas justamente a las dos variables, tanto dependiente como independiente. El que pregunten el nombre, dirección, número de carnet, eso es otro factor que no debería ser ni contemplado. Pero hay que ver ahí también con el tema de querer amañar esa información y aparecer con las 100 o 200 encuestas ya rellenadas. Entonces, desde ahí, pero no es necesario el preguntar el nombre. Con las dos preguntas demográficas, género o sexo y la edad, con esas dos son suficientes para un análisis. Las demás preguntas, las otras 8 o 10 más que pueden ser consideradas, eh, eh, enfocadas directamente. Comunica acá es prácticamente anónimo. No tengo por qué dar datos personales. Muy bien. ¿Alguna otra duda más?
pregunta? Los docentes que han hecho las preguntas, mil disculpas. Eso va por el tema del uso de software estadístico. Nos va a colaborar bastante con el desarrollo, vamos a minimizar tiempo. Estaba hablando justamente de RStudio, que es un análisis mucho más avanzado, software que pueden trabajar desde la conexión a Internet. Las dos primeras, Excel y SPSS, son software que se instalan en los computadores, no necesitan el tema de red, salvo Excel si va a trabajar con la versión 365, EpiInfo, RStudio, Jamovi y Python, netamente con conexión a Internet. Hay que tomar en cuenta también las estrategias didácticas para docentes. Las más recomendables es lo que es el aprendizaje basado en problemas, es muy importante, ya que los estudiantes van a utilizar investigaciones más reales. También la aplicación de talleres estadísticos, en este caso el que puedan hacer prácticas o uso del Excel, el EpiInfo o el SPSS de una manera más interactiva o básica para que ellos puedan tener el conocimiento del análisis cuantitativo de una manera más efectiva. También tenemos lo que son como recomendaciones estudio de casos, en este caso lo que es la interpretación de investigaciones ya publicadas para que ellos puedan tomar en cuenta, así sean estudiantes o también docentes, ¿no? Las simulaciones de investigaciones, aquí vemos lo que son los diseños completos desde la recolección hasta el análisis de los datos y el aprendizaje colaborativo. Prácticamente es un trabajo grupal para el desarrollo del análisis estadístico. Consideraciones éticas dentro del manejo de datos que son muy importantes, justamente la confidencialidad, no es necesario el tema de que se le pida datos personales, justamente la parte del anonimato, no necesito otros datos más que los primordiales para la investigación. El consentimiento informado, que es el caso si es que van a ser trabajados con personas con capacidades distintas o con menores de edad, y hay que tener el consentimiento por parte de los padres o tutores. La protección de los datos, eso no quiere decir que vaya a divulgar, mire, esta persona respondió esto y todo lo demás, por más que sea una persona conocida, y también el llegar a utilizar de manera responsable esa información. Por tanto, hay que tomar en cuenta justamente estos principios éticos. Tomando en cuenta toda esta información, ¿hay alguna pregunta para concluir? Pero hay que, más importante en este caso, el análisis de datos, el que va a sustentar toda la investigación, es justamente un punto importante que tiene que tener la secuencia o el procedimiento para que podamos poder reflejar esa información. Sí, licenciado Torres, en la sala de computación tienen lo que es el SPSS, pero son versiones un poquito antiguitas. Sí, nos colabora, sí, porque está ahora en la versión 39, tiene un costo aproximadamente entre 49 y 50 euros, la versión actual, que es de un año, y nos colabora bastante con el tema del formato. En este caso trabaja bastante en la elaboración de las tablas con formato APA, que nos reduce bastante el tema del trabajo. Hay otras versiones que pueden ser encontradas, perdón la expresión, las piratas, que se pueden encontrar aquí en el comercial, bueno, en algún, donde venden estos software en CD, que llegan hasta la versión 27, sí, aproximadamente hasta la 27, que también ya es lo más actualizado que hay. La versión 39 prácticamente inclusive hasta llega a trabajar con un poco de inteligencia artificial. Pero en la universidad está con la versión 17 o 19, si no me equivoco. Como recomendación para lo que son datos cuantitativos,
yo más hago énfasis al uso del SPSS. Es mucho más dinámico, mucho más preciso y solamente tengo que tener cuidado en ingresar de manera correcta y que no haya esos vacíos o datos erróneos para los datos estadísticos. Sí, también puede trabajar con datos vacíos, sí, puede trabajar, pero hay que ver el tema del comando y las órdenes que se le da al SPSS para que pueda contabilizar y dar los resultados esperados. ¿Hay preguntas? Bien, si gustan, puedo compartir esta diapositiva. En el mensaje les voy a dejar, perdón, en el chat de Zoom les voy a dejar mi celular, los que requieran. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Prácticamente esta parte es algo tediosa y bien minuciosa para poder desarrollarlas. Faltó tiempo, sí. Hay mucha información para poder compartir. La verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. Sí, ahí tienen mi número o también al grupo de WhatsApp yo les hago llegar la presentación. Muchísimas gracias. Desearles buenas Mu- noches, buen descanso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias nuevamente a usted por su tiempo, por compartirnos su conocimiento y su experiencia en esta linda jornada, ¿no? Bueno, Muchísimas damos gracias. por concluido esta cuarta clase. El cuestionario lo voy a dejar en el chat para que enseguida puedan pasar a responder. Recomendaciones nuevamente antes de despedirnos. Los pagos estarán habilitados hasta el día lunes. Podrán pasar por caja en las diferentes sedes que ustedes pertenecen, tanto en Tarija, Yacuiba, Chinaota, de acuerdo a donde esté, se apersonan a caja y podrán cancelar de manera efectiva hasta el día lunes. Asimismo, con sus artículos de opiniones, tenemos el plazo que se ha extendido hasta el día lunes. Así puedan tener ustedes tiempito para realizarlo durante el fin de semana. Y bueno, la última palabra, la segunda palabra para el cuestionario es modernas. Igual en plural, con ese al final, no se olviden, modernas la palabra. ¿Ok? Las clases, por si acaso, para quienes no han participado de la primera y segunda clase, que fue hasta donde seguíamos inscribiendo, están en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarlo en Posgrado 1 en YouTube o si no también pueden encontrarlo en nuestra página oficial de Posgrado 1 Santa Cruz. Modernas. Modernas con A y S al final. Tengo entendido que en la primera palabra se me escuchaba un poco con rebote el audio, así que la voy a repetir. La primera palabra también es herramientas, ambas con S al final, que es plural, ambas en plural. No importa si es mayúscula, minúscula, ambas en plural. Entonces, la primera palabra es herramientas y la segunda modernas. Perfecto. ¿Alguna duda quizás que tengan para que las podamos despejar en este momento?
Dice, por favor, considere, escuché mal y ya no me deja enviar otro. Está bien, vamos a considerar. Vamos a considerar. No tengan pena por la palabra. Tengo entendido que a algunos les faltó alguna palabra o escribieron quizás con una R o con una L. Vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Con esto damos por concluido nuestra cuarta capacitación virtual. Los esperamos el día de mañana con nuestra última capacitación virtual. Tendremos también una dinámica, así que invitarlos y animarlos a que puedan participar el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos.